Mulet. Bien, gracias. Hemos presentado una serie de enmiendas porque compartimos los problemas que tiene el ferrocarril en el Estado español, pero hay que recordar que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular fueron los que apostaron por un sistema radial y megalómano como el AVE, que han apostado para unir muy rápido Madrid con cualquier parte del territorio español, con trenes carísimos que usan una plataforma única, que se ha tragado prácticamente todo el dinero destinado a infraestructuras, mientras se ha desmantelado el tren convencional, las cercanías, que son los trenes que al fin y al cabo usa la gente en su día a día. Y muestra de ellas que exponemos dos casos concretos de lo que pasa tanto en el este como en el oeste del territorio español, y no estamos tan preocupados únicamente por lo que pasa en el centro como han estado ustedes cuando han estado gobernando. Está bien que ahora apuesten por las cercanías, que es un modelo que ustedes también han fomentado a desmantelar. Por eso, bienvenidos a pedir un plan urgente de choque para las cercanías, y lo que pedimos es que este plan de choque esté coordinado con las comunidades autónomas. Volvemos a reivindicar una cosa que se olvidan ustedes en su moción, y es recordar que en 2030 es la fecha límite que ha puesto la Unión Europea para que los corredores europeos estén finalizados, tanto el Mediterráneo como el Atlántico. Por lo tanto, volvemos a reivindicar a la mayor brevedad posible el corredor mediterráneo por Cataluña, el País Valencià, Murcia y Andalucía, e instar a Fomento que evalúe si le da tiempo a cumplir estos compromisos. Ya sabemos por otros debates qué es lo que piensa el PSOE en este caso, pero por eso le pedimos que se vuelvan a retratar. Imagino que dirán que ahora no toca enumerar casos concretos, pero nosotros sí que queremos recordárselos. Ustedes han estado gobernando y ustedes también han hecho la misma política ferroviaria que la que estamos lamentando ahora. Voy a poner casos concretos: el AVE, pseudo-AVE Castillo-Valencia. El Gobierno actual nos ha puesto un AVE que siempre llega tarde, con trenes cochombrosos de la Expo del 92 que circulan por una vía de cercanías, mercancías regionales, media y larga distancia. El Gobierno nos anunció para la primavera unas pseudo cercanías entre Castelló y Vinaròs. La primavera ha venido, los trenes no están, pero sí que se les esperan. Pedimos dignificar la conexión ferroviaria entre Aragón y el País Valencià. Es una vergüenza y las actuaciones cosméticas que están haciéndose son totalmente insuficientes. Pedimos acelerar la creación de la estación intermodal y la conexión ferroviaria con el port de Castelló. Pedimos la conexión ferroviaria digna entre las tres capitales valencianas y su conexión con Aragón, con Cataluña y con Europa. Pedimos dotar de un servicio ferroviario digno a las comarcas centrales valencianas con el denominado tren de la costa. También pedimos, por nuestros socios en nuestras comunidades autónomas, la importancia de la reapertura de la Vía de la Plata para el desarrollo de la región leonesa y de Extremadura. De hecho, la línea ferroviaria que vertebra ambas regiones, en general el oeste peninsular, la Ruta de la Plata, se encuentra cerrada desde hace 3 décadas, y eso ustedes también tienen parte de responsabilidad, sin ofrecer un servicio ferroviario alguno y habiendo sido parcialmente desmanteladas las provincias de León, Zamora, Salamanca y Cáceres. Asimismo, también se aprecia una notable falta de inversión en las líneas comerciales Salamanca-Ávila, Zamora-Medina, Zamora-Santiago, que siguen sin estar electrificadas, hecho que pone en peligro el futuro de dichas líneas y con ello el futuro de los servicios ferroviarios en comarcas rurales o en importantes localidades del oeste como El Toro o Peñaranda de Bracamonte. Por otro lado, el cierre hace 3 décadas del tren La Fuente-Barca d'Alba, que unía Salamanca con Oporto, el cierre de pasajeros en tren de Ponferrada a Villalbino o la suspensión de los servicios de ferrocarril directo entre Salamanca y Bilbao, así como entre Salamanca y Barcelona. Por lo tanto, hemos hecho una simple radiografía de lo que también ustedes, cuando han estado gobernando, han ayudado a hacer, a desmantelar el tren tradicional, el tren de cercanías, el tren que usa la gente. Por eso hemos presentado enmiendas que imaginamos que no van a aceptar en cuanto son concretas, y obviamente si abrimos la lista de peticiones habría más territorios que reivindicarían estas cercanías, pero suman que ustedes también son responsables de la actual situación de caos ferroviario que existe en España al haber apostado por un modelo
megalómano como el AVE y haberse olvidado de prácticamente todo el territorio que no fuera el centro y sur del territorio español. Gracias.